Quisiera invitarles que abren sus Biblias en el libro de Sofonías. ¿Sabe qué pasa? Que pocas veces se predica de los profetas menores, porque algunas veces pensamos que al ser menores no son importantes, pero estos profetas vivieron en un tiempo que era un tiempo muy importante, o antes o después del exilio. Ustedes saben que el exilio fue un golpe que Dios dio a Israel para despertarlo de un problema que tenía, que era la idolatría y el servicio a Baal y a Astartea. Así que estos profetas, que escribieron algunos de ellos solo pocos libros o solo algunos capítulos, algunos de ellos solo un capítulo, estos profetas tienen unos mensajes muy poderosos. Algunos se dirigen directamente a esta generación que vivía esta experiencia que era difícil, de que tuvieron que ser esclavos, llevados de su tierra y lejos, sentirse sin Dios, y Dios los acompañó por medio de estos profetas. Pero algunas de estas palabras de ellos describen también el tiempo del fin. Y sobre este tiempo del fin, quisiera leer de Sofonías del capítulo 1, empezando con el versículo 7. El oráculo o la profecía que él da son más en este capítulo, pero yo voy a leer solo esta parte. Dice así el texto bíblico. Sofonías 1, 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado un sacrificio y ha consagrado a sus convidados. En el día del sacrificio de Jehová, castigaré a los príncipes y a los hijos del rey y a todos los que se visten como extranjeros. Asimismo, castigaré en aquel día a todos los que saltan la puerta o el umbral de la casa y llenan la casa de sus señores de robo y de engaño. Así dice Jehová: habrá en aquel día voz de clamor desde la puerta del pescado, aullido desde la segunda puerta y gran quebrantamiento desde los collados. Aullad, habitantes de Mactés, porque todo el pueblo mercader ha sido destruido. Extirpados han sido todos los que trafican con dinero. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñé a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, lo cual dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Qué profecía terrible. Y quiero ser así directo, no es para otros, porque si nos pensamos en los símbolos que están acá, cuando habla de Jerusalén, es claro que en el tiempo del fin no habla del Jerusalén físico, sino habla de Jerusalén como idea de pueblo de Dios. Así que no es un mensaje acerca de los paganos. ¿Sabes? Yo pensaba en un tiempo que el ateísmo es el peor problema o la peor actitud que puede tener uno contra Dios. Pero fíjense que acá no se habla de ateos, no se habla de los que adivinan o de los adoradores a otros dioses, sino de tres problemas que quiero destacar en esta mañana para nosotros del texto bíblico. Seguramente le ha quedado en la mente esto de lo que se visten de ropa extranjera o de como extranjeros. Y esto es raro, que todo está hecho en China, y entonces tenemos que temernos, vamos a caer en esta categoría. Se habla de esto, ¿no? Es raro. Después tenemos la otra que dice que saltan el umbral, y después la última que dice los que dicen que Dios no hará ni bien ni mal. Tres elementos. Permíteme empezar con el del saltar el umbral, porque parece muy raro. Y creo que ninguno de nosotros cuando entra en la iglesia está pensando: ¿estoy pisando el umbral o estoy saltándolo? ¿Y a qué se refiere? ¿Por qué hace referencia a esto? Para entender esto, quiero que abrimos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, donde leemos esta historia cuando fue capturada el arca de Dios. 1 Samuel, 1 Samuel 5. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, le llevaron desde Ebenezer a Asdod. Tomaron los filisteos el arca de Dios, la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón.
Cuando al siguiente día los de Adad se levantaron de mañana, encontraron a Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Tomaron a Dagón y lo devolvieron a su lugar. Al levantarse de nuevo de mañana, al siguiente día, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y sus 2 manos estaban cortados sobre el umbral. A Dagón solamente le quedaba el tronco. Por esta causa, y fíjense que dice acá la Biblia, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral, sino que dice, como decía Sofonías, saltan el umbral. Quiero comentar un poquito, conocen la historia, pero quise leerla para refrescarlo en su memoria. Es un encuentro. Fíjense que Dios es tan misericordioso comparando esta historia con lo que le pasó a Usa. ¿Se acuerdan a Usa? Usa quiso ayudar para que no se caiga el arca de Dios, la tocó y se acuerdan que Dios lo fulminó en un momento y lo mató directamente. Y estos paganos capturan el arca, así que no mata a nadie Dios, se la llevan en el templo de Dagón y según su creencia, claro, como los israelitas habían perdido el arca, habían perdido la guerra, era claro que Dagón era más fuerte que Dios. Y así hacían ellos. Claro, traían a los otros dioses y lo ponían a los pies de Dagón, que era el dios principal de ellos. Ahora, de la historia sabemos, hay 2 versiones. Dag en hebreo significa pescado o pez, y era un dios que era así como una sirenita, ¿sí? Tenía así cuerpo de pescado, y la gente pensaba que esto había salvado, así decían los filisteos, que esto había salvado el mundo en el diluvio. Fíjense cómo se había encargado Satanás para que la gente no sepa quién salvó de verdad en el diluvio a la gente. Pero bueno, este era el Dios que ellos adoraban. Ahora, ¿cuánta paciencia tiene Dios, no? Y fíjense que hace, bueno, ellos en su pensamiento pensaban que Dagón es más fuerte, así que Dios pone las cosas en su orden. Y fíjense que en la mañana lo encuentran a Dagón a los pies del Señor, ¿no? Caído frente al arca. Ahora le pregunto, ¿qué hubiera sido o qué tendrían ellos que hacer después de este milagro? Porque fue un encuentro con Dios. Dios dio una señal que Él existe. No es que entraron en la mañana y pensaron, se abrió la ventana y se cayó la estatua, o entró un gato y la tiró, porque estas estatuas, si ustedes han visto algunas veces en museos, pisan toneladas, porque eran hechas de piedra y eran grandes, muchas de ellas. Y yo he visto una en Francia, en el Museo del Louvre, y tiene casi como 1 metro y algo, y tiene unas 3 toneladas. Así que para que se caiga no había sido un terremoto, para que se caiga una de estas estatuas, algo milagroso habrá pasado. Y fíjense qué pasa. ¿Cómo somos nosotros, los humanos, muy inertes? Tenemos una inercia a aceptar los milagros. ¿Qué hicieron? Lo subieron de nuevo a Dagón, de pie, y Dios a los pies de Dagón. Ahora en la segunda noche, Dios fue más drástico, ¿sí? Porque no solo que lo tumbó de nuevo a la tierra, sino que la Biblia dice que le cortó la cabeza y las manos, así que había quedado como un pez, ¿sí? ¿Qué hubiera sido necesario que haga este pueblo? Porque fue esta vez, si en la primera noche podías decir que fue un accidente, en la segunda, claro que no es un accidente. ¿Sabe qué es triste? Que normal hubiera sido que pongan las palas y las escobas y que sacan a Dagón del templo y que se queda con el arca del Señor. ¿Cómo hubiera sido la historia de los filisteos si ellos hubieran escuchado a Dios? Pero no lo hicieron. Y Dios, fíjense que en la primera fase no hizo nada, ahora sí los castiga. Ahora sí los golpea con unas enfermedades, una mortandad tan grande, que ellos se dan cuenta que esto viene porque el arca del Señor está allá. Hicieron una prueba. Ustedes saben que se dieron cuenta que era el arca y dijeron, vamos a poner esta arca
en un carro y vamos a poner en el carro vacas, animales que tienen crías. Ustedes saben cuál es el instinto materno de los animales. Que un animal si tiene cría, ¿dónde se va? Donde tiene su cría. Y pusieron esta señal. Si la vaca, los animales se van, significa que vino de parte de Dios. Si se van por este camino y no vuelvan, significa que fue de parte de Dios. Si vuelvan a su establo, entonces fue por casualidad lo que no pasó, esta enfermedad con cual Dios había empezado su juicio contra ellos, porque le había dado pruebas y no la aceptaron. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué nos dice el texto bíblico? Capaz que conocen la historia. Que las vacas tomaron el camino y sin darse vuelta atrás, se fueron. ¿Saben qué triste? Que nadie corrió detrás del arca diciendo, Señor, vuelva, vení acá, te vamos a adorar a ti. Entran en nuestro templo y te vamos a servir a ti. No. ¿Sabe qué hicieron con todo el encuentro de Dios? ¿Sabe qué hicieron con él? Lo transformaron en una superstición. En una superstición. Es decir, acá es el lugar donde se mostró el poder de Dios y estoy saltando, no voy a pisar que capaz que me trae mala suerte. ¿Sí? Sacerdotes de Dagón. Y en Sofonías dice que en el día del juicio, y han visto que es la última generación, porque dice Dios ha preparado su mesa. Usted sabe que en Evangelios aparece esta imagen, ¿no? De una mesa preparada, ha convidado, ha invitado a sus invitados, todo está preparado y dice que en este día Dios va a castigar a estos sacerdotes de Dagón. Y yo me pregunto, ¿y hoy? ¿Y en Jerusalén? Y déjame hacer la aplicación para nosotros. ¿Y entre nosotros, sacerdotes de Dagón, acaso hay? Está pensando, ¿por qué saltarse el umbral? Y sabe, pensé en nuestra mente, porque me acordé de una cita de Ellen White, que nos habla de la conciencia. ¿Sabe qué dice Ellen White que es la conciencia? La voz de Dios que habla en nuestra mente. Y acá es el problema que seguramente cada uno de nosotros lo hemos tenido algunas veces en la vida, por lo menos una vez. ¿Han visto qué pasa cuando queremos hacer algo que sabemos que está mal y nuestra conciencia nos dice que no está bueno? ¿Han visto qué lucha es? Que no te sientes cómodo. Y tenemos dos opciones. Obedecer a la conciencia o tenemos la otra, que creo que esto es el sacerdocio moderno de Dagón. Saltar sobre la conciencia. ¿Y sabe qué pasa? Primer día cuando salto, o primera vez que estoy saltando la conciencia, es difícil. Pero si lo hago cada día, si lo hago siempre, usted sabe qué pasa, ¿no? Han visto y hemos sentido, creo que cada uno de nosotros, cuando hemos hecho esto, que la conciencia se está, no sé, como cauterizando, ya no nos molesta tanto. Y llegamos a esta conclusión porque por la bondad de Dios, como no trae un castigo directo sobre nosotros, llegamos a la fase que a Dios lo molesta terrible, es decir, Dios no hace ni bien ni mal. Dios no hace, porque han visto, como dice, la gente, y usa Sofonías esta imagen, la gente sentada como el vino sobre, ¿han visto qué pasa en una botella de vino? Allá en el fondo de la botella se juntan todas las, vamos a decir, todas las impuridades, toda la mugre, todo lo que está en el vino, y dice que así son como gente asentada sobre el mal, sobre sus fermentos, y que dicen tranquilos, Dios no hace ni bien ni el mal. ¿Y sabe por qué es ofensivo esto para Dios? Porque cuando Dios acusa de algo a los ídolos, los acusa de esto. Le dice que hagan algo bueno, Isaías lo dice, ¿no? Que hagan algo bueno o que hagan algo malo, pero dice, tienen ojos y no ven, tienen boca
y no hablan. Tienen manos y no hacen nada. Estos son los ídolos. Los ídolos son estas creaciones de la mente humana que tienen que ver con algo muy terrible. ¿Se acuerdan? Tienen los ingleses, ¿no? Es esta expresión, God makers, ¿sí? Los hacedores de dioses. ¿Se acuerdan de Aarón? De Aarón cuando hizo el ídolo Asad, después que vio la gloria de Dios, hizo un becerro. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo tuvo el valor de hacerlo? Capaz que, y le dice, este es tu Dios. ¿Cómo Dios es un becerro? Dios es un animal. Dios es así. Y así lo hizo, y lo terrible fue que Aarón, como hacedor de dioses, corrompió al pueblo de Dios. Ahora seguramente que no tenemos, uno dice, pero hoy día no es así, porque la verdad es que nunca he visto un becerro en nuestra iglesia. Nunca he visto, pero un día estuve pensando y me acordé de lo que dice Juan en su primera epístola. Saben que Juan escribe una epístola contra una herejía que existía en su tiempo, que estaba vinculada con Cristo. Eran unos filósofos agnósticos que, partiendo de la idea de Platón, que el espíritu es puro y la materia es mala, una idea que no es bíblica, porque la materia es buena. Dios, cuando miró la creación, dice, hemos estudiado este cuatrimestre, dice que miró y era bueno. Y cuando lo hizo al hombre, dijo que era bueno en gran manera. Pero Platón, este filósofo que envenenó todo el pensamiento occidental, y hoy día somos víctimas de este pensamiento, que él pensó que el espíritu es puro y la materia es mala. Entonces ellos pensaron, estos filósofos, estos cristianos que habían adoptado esta filosofía, se preguntaron, ¿y Cristo entonces cómo se hizo el verbo carne? ¿Cómo se hizo el verbo carne si la carne es mala? Y Pablo dice Juan dice que esos son los anticristos, que dicen que Cristo no ha venido en cuerpo. Y esto era la idea que estos que se llamaban doquetistas, del verbo doqueo, apariencia, ellos decían que en realidad Cristo tuvo una apariencia de cuerpo, porque no podía tener cuerpo, porque el cuerpo es malo. ¿Se acuerdan de la resurrección de Jesús? Toma había dicho, yo hasta que no, ¿cómo dijo? Hasta que no pongo mi dedo, no creo. Y Jesús lo llamó y le dijo, ven y pone. Dijo, un espíritu no tiene cuerpo, pero yo tengo cuerpo. Y Cristo sí, de verdad. Por esto Juan en su epístola dice lo que hemos visto, lo que hemos oído, y él dice algo más en su prólogo de la primera epístola, lo que hemos tocado, palpado con respecto a la palabra de Dios, a Cristo, esto los anunciamos. Y al fin de esta epístola, él dice, chiquititos, o decía él, sí, little children, sí, así, ninitos, apartaos de los ídolos. ¿Qué es un ídolo en este? Fíjense que los ídolos no son solo las estatuas, sino son imágenes o ideas acerca de Dios. Hoy día, los God makers, los hacedores de dioses, se han estilizado mucho más que Aarón, que hizo un becerro. Hoy día tenemos gente que habla de Dios y que está creando imágenes falsas acerca de Dios. Y a mí me preocupa esto. Porque durante toda la historia, esto fue en realidad la obra maestra de Satanás de describir a Dios en unas imágenes falsas. Jardín de Edén. Dios esconde las cosas de ustedes porque sabe que cuando vas a comer del árbol, te vas a hacer más inteligente y vas a ser como Él. Así que un Dios envidioso que no quiere que nosotros salimos de nuestra condición. Así se lo presentó a Dios a Eva y la ganó. Y le ganó la idea. Y se comió el árbol y vimos cómo nos hicimos como Dios. Nada de esto, una mentira. Y sabe, desde el cielo,
Jesús dice, dice acerca de Satanás que él es un criminal y padre de la mentira. Y dice, cada vez que habla, habla de lo suyo. Si ustedes miran en la historia de la humanidad, van a ver que fueron diferentes momentos cuando Satanás se encargó de transmitir una imagen falsa acerca de Dios. Una fue la idea medieval. Dios es un Dios vengador, un Dios que te castiga, un Dios, y ustedes saben, el Espíritu de Profecía comenta que los pastores y los sacerdotes predicaban en la Edad Media del fuego eterno, de las torturas que Dios va a infundir a los que pecan, y la gente tenía una imagen muy distorsionada acerca de Dios, como que es un Dios que ni lo puedes amar. Es un Dios al cual tienes que temer. Y esto se ve en muchas cosas, en los himnos que cantaban, en la música que escribían, en muchas cosas. Esto fue un extremo. Ahora, tristemente, como se hace siempre, ¿no? Porque Satanás es maestro en confundir, ahora se nos fuimos al otro extremo, al otro extremo. Entonces se dice Dios no va a castigar a nadie. Si ustedes han escuchado, capaz que hay predicadores que dicen que Dios va a perdonar a todos. ¿Sí? Al final de todo, Dios es tan bueno, hay teólogos, y a mí me sorprende que hay adventistas que empiezan a hablar de esto y creer esto, hasta Satanás lo va a perdonar. Una aberración total. Fíjense, un polo es decir Dios es malo. Ahora, el otro es decir Dios es tan bueno que en realidad el pecado él lo va a resolver porque es su problema y es un padre tan bueno que no se preocupen, vivan como quieren, pecan como quieren, porque Dios al final va a encontrar. Y lo aberrante es que la propuesta que ponen es que es el fuego va a ser el purificador. Salvación por fuego. ¿Dónde encuentran ustedes en la Biblia esto que hay salvación por fuego y salvación de todos? Cuando la Biblia nos habla de perdición también, como nos habla de salvación. Y el único modo, lo dice el apóstol Pedro en su sermón del día del Pentecostés, que no hay otro nombre, no hay otro nombre en cual él dice que debemos ser salvos. No hay otro nombre. Y él dice cuál es este nombre. Es el nombre de Jesús. No hay otro medio de salvación. Por esto todas estas, yo le digo estupideces, perdón que uso esta palabra que es una palabra dura, todas estas estupideces que el fuego de Dios va a castigar y te entras en el fuego como Satanás y salís como Lucifer, ya un portador de luz, el ángel que eras antes de la caída, que entra Hitler y sale un bebé o una persona que entra Stalin. Me parecen unas idioteces tan grandes que son tan peligrosas, ¿sabe por qué? Porque están burlándose del plan de salvación, del sacrificio de Jesús y de la única forma, y están preparando un camino para la perdición. Esto es el polo opuesto. Pero hay algo más terrible que esto. Fíjense, uno que dice, Dios es malo, el otro que dice, Dios es tan bueno que lo va a perdonar a todos, pero acá en esto tenemos algo que es más terrible, decir que Dios no hace ni bien ni mal. Porque eso dice Dios, voy a escudriñar Jerusalén con linternas y voy a castigar a todos los que dicen esto. Y estos están descritos en estas condiciones o en esta imagen de los que se venden, los que se visten de ropa extranjera. Quédanse tranquilos, no se habla de que todo está hecho en China, no de esto. Pero para entender un poquito, hay que ver en la Biblia, y quiero hacerle una repasadita de la historia de las ropas en la Biblia. Ustedes saben que la Biblia nos dice, y Elena comenta acerca de esto, que cuando salieron de la mano del Creador, no necesitaban ropa, Adán y Eva. El pecado no había entrado. La Biblia dice que eran desnudos y no tenían vergüenza. Elena nos dice que había como una vestidura de luz que los cubría. Era tan perfecto. Y ustedes saben que pasó, entró el pecado.
y salió la primera colección, yo le digo la colección de otoño, ropa hecha de hojas de higo, ¿sí? Esto fue el invento, la primera moda que inventamos, ropa que nos sirve. Pero fíjense que la primera, cómo ha cambiado el mundo de la ropa, ¿no? En el tiempo, porque esta ropa era para cubrir. Hoy hay más ropa para descubrir que cubrir, pero bueno, esta es otra historia, ¿no? Pero era ropa para cubrir. Y sabe que es muy interesante que Dios sabía que esta no era buena. Esta primera colección de otoño que se habían hecho los humanos, con su propia sabiduría, con sus materiales estos que no resisten, no era buena. Por esto, Él lanzó otra colección de ropa. Y la Biblia nos dice que Dios le hizo ropa de cordero, ropa de piel de cordero. Fue el primer sacrificio que tuvo que hacer la humanidad. Elena dice que sacrificaron el cordero y solo así podían ser cubiertos con una ropa que sirve. ¿Se imaginan qué lindo hubiera sido nuestro mundo si hubiera quedado esta moda para todos? ¿Se puede imaginar cómo sería que todos seamos vestidos de cordero? Pero tristemente, las ropas empezaron a cambiarse y la cultura de la ropa empezó a tener funciones nuevas. Y llegamos a la Biblia, por ejemplo, en, uh, en el tiempo de José y de Jacob, a la ropa que engaña. Sí, ropa que engaña. Esau y Jacob. ¿Se acuerdan que hizo Esau? ¿O que hizo Jacob? Se cubrió con pieles, pero esta vez para tomarse una identidad falsa. Y engañó a su propio padre. Qué triste, ¿no? Y después la ropa es la misma familia de él, la ropa que discrimina. ¿Se acuerdan que eran 12 hermanos y dice que al más pequeño, era en este tiempo José, que no había nacido todavía Benjamín, a José ¿qué le hacía? Una ropa diferente. Y tanto molestó a sus hermanos, no es que ellos no tenían ropa, pero ¿sabe? Cuando hacemos discriminación por la ropa, es muy doloroso. ¿Saben que el apóstol Santiago nos dice que si viene uno bien vestido en la iglesia, ¿qué hacemos con él? Si está bien vestido. Lo ponemos en lugares no importantes. Si no está bien vestido, lo ponemos. Yo me acuerdo, estaba en el tercer año de facultad, cuando estudiaba para ser pastor, y se construía el nuevo edificio, perdón, de nuestro templo, y nos llamaron para ayudar un poquito a la construcción, pero no nos avisaron que justo en este sábado, en esta semana, que nos llamaron para ayudar a la construcción, nos van a presentar también, o nos van a decir las iglesias donde tenemos que ir para hacer la práctica pastoral. Y yo no me traje un traje, porque como allá era un lugar donde tenías que trabajar, no nos trajimos el traje porque pensaba que me voy al fin de semana en mi casa, que era en otra ciudad. Pero no, tuvimos que ir a la iglesia donde teníamos que hacer práctica pastoral. Y me fui con la ropa, bueno, algunas de las ropas que tenía ya para trabajo. En Rumania, la costumbre de Rumania tiene todavía una, vamos a decir así, una tradición bastante conservadora, que todos tienen que venir de traje, con corbata, con todo esto. Así que yo me fui sin corbata, con un pullover, con unos jeans. Me sentí como el hombre invisible. Nadie me saludó, nadie me preguntó nada, como que no existía. ¿Sabe por qué? Porque se fijaron en mi ropa. Lo raro fue que el otro sábado me fui de traje y toda la gente ahora me quería saludar y me quería conocer porque ahora se dieron cuenta que yo soy el futuro alumno que va a trabajar en la iglesia un año. ¿Sí? Ropa que discrimina. Y sabe que nuestro mundo está construido tristemente por una cultura de discriminación por medio de la ropa. Por eso la gente invierte tanto en la ropa, por esto se gasta tanto y nos preocupa tanto. Y hacemos de esto una preocupación que algunas veces amarga nuestra vida. Pero bueno,
dejamos esto. En la familia de Jacob fue terrible porque esta ropa la odiaron tanto, la discriminación, ¿no? Porque en una familia es bueno que todos se sientan amados. Yo me acuerdo que, y doy gracias a Dios, mis padres no eran adventistas, nosotros somos 4 hermanos, 2 hermanos y 2 hermanas, pero siempre cuando nos hacían regalos, nos hacían a todos regalos, no solo a uno. Y esto fue bien, nosotros como hermanos nos amamos mucho porque nuestros padres tuvieron la sabiduría de no discriminar entre nosotros. Qué triste son las familias donde a uno se le da más, a uno se le da menos, donde uno se siente amado y el otro no se siente amado. ¿Cuántas tragedias? Como fue en familia de Jacob. ¿Han visto qué han hecho sus hermanos? ¿Se acuerdan? Lo vendieron a su hermano, tomaron su ropa, la mojaron en la sangre de un cabrito y le trajeron la ropa a su padre como que llévate al amado hijo tuyo. No sabían ellos, ¿no?, que Dios tenía un plan, y ustedes saben qué lindo es la historia de José y todo lo que había pasado, pero fue terrible. Pero no quedó solo esta cultura de la ropa que discrimina, sino apareció algo más terrible, la ropa que engaña, los gabaonitas. ¿Se acuerdan de ellos? Dice que se tomaron unas ropas eh, gastadas, pan seco, y dijeron, cuando nosotros salimos de nuestro país, nuestra ropa era muy buena, pero ahora pasó tanto tiempo y por medio de la ropa engañaron, eran vecinos, vivían allá, pero se fijaron solo al exterior, no preguntaron al Señor y fueron engañados por la ropa. ¿Sabe qué extraño vi unas semanas atrás? En Rumania empezaron algunas estafas de estas de tipo piramidal, de los bancos, saben como que siempre hay y cada 10 años la cambian. Y le tomaba la entrevista a la persona, ahora entran en las casas y vienen como que son representantes de los bancos y que le van a dar un préstamo sin o con intereses muy, muy, muy pequeños. En realidad se toma todos los datos de la gente y después hacen un fraude de esto, ¿sabe? Como se llama robo de identidad. Y decía la gente, pero era bien vestido, pero era bien vestido. Dice, tenía ropa como los del banco. Sí, porque la ropa puede engañar. Y esto es terrible, ¿no? Por esto hay que tener gran cuidado. ¿Saben? Esta línea de la ropa que engaña, eh, yo lo llamo esto como el Armani del engaño, lobo vestido de oveja. ¿Sí? Lo dice el Nuevo Testamento, ¿no? Que vienen como esos maestros que parecen que ahora van a hacer una reforma total en la iglesia, pero dice Pablo que son lobos rapaces, que se visten de ovejas, que tienen otros objetivos y que vienen y hacen un desastre en la iglesia. Sí, Satanás inventó esto. Ahora, ustedes saben que en la Biblia la ropa es importante y Dios por medio de la ropa hizo que su pueblo sea un pueblo peculiar. ¿De dónde sabemos hoy día? ¿Cómo reconoces a un judío hoy día? Por la ropa, ¿no? Porque fíjense, la ropa también te da identidad. La ropa te da identidad. Le daba al sumo sacerdote, ustedes saben que la ropa del sumo sacerdote era especial, era hecha de algunos hilos especiales que la gente común no la tenía. Era hecha de un solo pedazo. ¿Se acuerdan la ropa de Jesús cómo era? Que esto es muy interesante. Dice que tiraron los suertes porque no querían romperla porque era ropa hecha de una sola prenda. Así que Jesús tenía una ropa como la ropa del sumo sacerdote. Qué interesante, ¿no? ¿Y los profetas? ¿Saben que los profetas tenían también su uniforme? Acuérdense de Elías. ¿Cómo era vestido Elías? Dijo Acab, le dijeron los soldados a Acab. Era un hombre que nos dijo, y dice, ¿cómo era vestido? Dice, tenía algo de camello y un delantal de cuero. Y dice, ¿por qué no lo capturaron que era Elías? Y se acuerdan años más tarde cuando vino Juan el Bautista, ¿cómo era Juan el Bautista vestido? Muy interesante, con la misma ropa. No lo vieron, no lo entendieron porque
no prestaron atención, pero Jesús lo dijo. Él era Elías que tenía que venir. Y Juan así dice la Biblia que era vestido, tenía una túnica de pelo de camello y tenía un delantal de cuero. Así que la ropa te daba identidad. Y llegamos a esto, llegamos en el Nuevo Testamento donde la imagen de la ropa está presente. Yo he mencionado la ropa de Jesús, podemos mencionar la ropa de los 144,000, ¿no? O de la gran multitud vestidos de ropa blanca, dice, hecha blanca en la sangre del cordero. Pero déjame, porque el tiempo ya vuela rápido, acercarme un poquito al final del sermón y meditar un poquito acerca de algunas de las parábolas de Jesús. ¿Ustedes se acuerdan de esta parábola de la boda? Donde dice que el rey había preparado, ¿sí? Había invitado a la gente y dice que entró allá en la sala del banquete y vio a uno diferente. Yo me acuerdo, yo no nací en la iglesia adventista, conocí la iglesia cuando tenía 16 años y me acuerdo cuando nos fuimos a las primeras bodas adventistas, ¿no? Cuando yo me iba a las bodas de antes, ortodoxas, había otras costumbres, pero a las bodas adventistas es muy lindo que toda la gente, ¿no? Trata de ponerse, y yo tenía mis hermanas, han visto cómo somos nosotros los muchachos. A mí un solo traje me ha alcanzado para todas las bodas, pero mis hermanas querían siempre una ropa nueva, ¿sí? Si se puede, viernes de noche una ropa, sábado de mañana una ropa, sábado de tarde una y domingo para la boda otra, ¿sí? Y nos ha pasado algunas veces como no puedes tener tanta ropa si no conoces a los novios tanto y te invitan, pero no hay una relación, dices, ¿para qué hacer todo un gasto y todo esto? No me voy, ¿no? ¿Le ha pasado algunas veces? No pasa. Ahora imagínense ustedes si le invitaría a una boda de hijo del rey. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros han visto estas bodas de Inglaterra o de los reyes o de esto? Si te invita una boda así, no te puedes presentar con cualquier ropa, ¿no? Sería muy caro. ¿Cuánto de nosotros nos permitiríamos el bolsillo, ¿no? Nos daría el bolsillo para ir a una boda así? En esta parábola es muy interesante que para que no pase esto, que diga yo no me voy, porque ¿cómo me voy a presentar? Han preparado ropa para todos. Y esto es que el rey ha entrado para ver cómo está la gente vestida de ropa. Y acá empieza la parábola al ponerse dramática. Dice que entró y vio uno que no estaba vestido de boda. Y lo preguntó, y ahora es durísimo. Usted sabe que cuando la Biblia usa la palabra amigo, está malísimo. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo, amigo, qué hay de hacer? Haga. Y así lo pregunta, amigo, ¿cómo entraste acá? ¿Sabe qué es raro? Que no dijo, Señor, yo probé la ropa, pero no me entró. Era pequeña, no me entró y me quedé con la otra. No dice esto. Tampoco dice, no había para mí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que se quedó mudo. Que se quedó mudo. No pude defenderse. Y me pregunto, ¿por qué no se vistió con la ropa que el rey había preparado? ¿Sabe que Elena comenta acerca de este vestido que Dios ha preparado para nosotros? Que dice que no está hecho en un telar humano, que es la ropa de, eh, de Jesús, ¿no? La ropa blanca que Dios ha preparado para nosotros, nuestra justicia. Pero el hombre no se vistió con ella. ¿Ustedes saben cómo termina esta parábola? Que le dijo afuera. Ustedes saben que afuera es el lugar donde no hay salvación, donde está el fuego eterno, donde está lo terrible, la perdición. Me he preguntado mucho por qué no se vistió y me acordé de un cuento que capaz que usted lo conoce. Mi mamá es maestra de jardinera
Y cuando estábamos en el jardín de infantes nos contaba este cuento de Hans Christian Andersen. Se llama La ropa nueva del rey. Dice que en un pueblo de Alemania había un rey que le gustaba siempre vestirse de ropa rara, ropa especial, ropa muy cara. Y un día se acercaron dos costureros estafadores que le prometieron esto: rey, nosotros podemos hacer una ropa que los tontos y los que ocupan un lugar inapropiado en tu reino no la pueden ver. La pueden ver solo la gente inteligente y la gente que ocupa un lugar bueno en tu reino. Así que el rey quiso, así dice el cuento, que quiso vestirse con esta ropa. Quiso vestirse con esta ropa y le dio plata, le dio plata. Y pasó tiempo y no venían más para traerle la ropa. Así que el cuento dice que el rey mandó a su primer ministro y esto entró allá en el lugar donde tenían estos, la sala, el telar y todas estas cosas, eh, y no vio nada. Y dijo: ¿o soy tonto? ¿O ocupo un lugar que no me pertenece en el reino? Así que, ¿qué voy a hacer? Y dice el cuento que empezó a decir: qué belleza, qué colores lindas. Y se fue y le dijo al rey: rey, el vestido está espectacular, espectacular. Y así fueron, el cuento dice que por turno, uno y otro, y a todos les pasaba lo mismo. Entraban y no veían nada. Pero ¿cómo reconocer? ¿O soy tonto? ¿O ocupo un lugar que no me corresponde? Así que no podían decir esto y volvían y todo le contaban al rey que la ropa es espectacular. El cuento dice que vino el rey el día del estreno y el rey se fue, entraron los costureros, estos farsantes, estos estafadores, entraron así con la ropa sobre la mano. El rey miró y no vio nada. Y dijo él mismo: ¿o soy tonto? ¿O ocupo un lugar que no me corresponde? ¿Qué voy a hacer? Así que el cuento dice que Dios se sacó su ropa y se vistió con la ropa que le trajeron los costureros. El cuento se vuelve dramático al final porque dice que el rey salió desnudo frente al pueblo y todo el pueblo decía: qué vestido lindo, qué colores bellos. Solo un niño, que todavía no había sido corrompido por la sociedad, levanta su voz y así se termina la historia: el rey está desnudo. ¿Sabe? A mí este cuento me hizo pensar que capaz que lo mismo pasa y esto lo molesta a Dios. Lo que han visto, dice: voy a castigar en este día a la gente que se viste de ropa extranjera. ¿Sabe por qué? Porque hay un costurero que de 6.000 años trata de vender su ropa. Y muchas veces a la gente le parece que la ropa que Satanás prepara es más linda y que te va a quedar bonito para la boda del rey. Queridos hermanos, si nos vestimos con la ropa de propia justicia, si nos vestimos con la ropa que Satanás prepara, en el día de la boda, el rey va a entrar y nos va a preguntar: amigo, ¿cómo entraste acá? Y yo me he preguntado: ¿quién hace esto? ¿Quién, después de saber la parábola de Jesús y que en el reino del cielo podemos entrar solo con la justicia de Jesús, quién entra con su propia justicia? ¿Sabe quién? La gente que piensa que Dios no hace ni bien ni mal. Un Dios que, y esto es malinterpretar la paciencia de Dios que nos espera para vestirnos. Así que la invitación de la Biblia es muy interesante, que Dios ha preparado todo. Y esto decía Sofonías: ha preparado todo. Y está listo por empezar el banquete, pero primero tiene que hacer un juicio terrible. Sacar a todos que tienen una imagen falsa de Dios. Y la imagen falsa puede ser los tres extremos: o que Dios es malo, o que Dios es tan bueno que va a perdonar a todos, o la peor de todas, que Dios no hace ni bien ni el mal. Puedes hacer cualquier cosa, que Dios no te hace nada. ¿Sabe cómo se presentó Dios
cuando Moisés quiso ver la cara de Dios y le pidió, muéstrame su gloria, es muy interesante que dice el texto bíblico. Este equilibrio que describe el salmista que dice, en su trono la justicia y la misericordia se besan. ¿Sabe cómo se presenta Dios? Un Dios misericordioso, pero en el mismo tiempo un Dios que castiga el mal. Por eso en el día del juicio, cualquiera que tiene una imagen falsa acerca de Dios va a ser expulsado. Los que saltan sobre su conciencia, o que dicen que Dios es bueno, Dios nos va a perdonar a todos al final de todo. Podemos vivir en el pecado porque el fuego va a purificar todo pecado. Dios lo va a quitar. Y a todos que visten ropa extranjera. Así que déjame hacerle y terminar así, abrupto el sermón, con una pregunta directa para cada uno. ¿Y tú y yo? ¿Cómo vamos a ser vestidos? ¿Cómo nos vamos a vestir a la boda? Le doy el consejo que nos da Jesús, que Él ha preparado ropa. Y se acuerdan que en el mensaje para la Odisea es esto, de vestirse con esta ropa que de verdad nos cubre. Vestidos de cordero. Ojalá que podemos estar todos así. Qué linda sería nuestra iglesia, qué lindo sería nuestro mundo si todos fuéramos vestidos de cordero. Se puede. Y esto se hace hoy. Así que vamos a mirar nuestra ropa y ojalá que sea blanca, como la ropa de Jesús. Amén. Amén.